Bueno, mis amados hermanos, venimos estudiando la serie de los atributos de Dios, o sea, quién es Dios. ¿Y para qué? Para poder conocer quién es el Dios de las Escrituras, no el Dios que nos han contado, no el Dios que hemos a veces inventado, sino el Dios que se revela a sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Salmo 92, 15. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Y más adelantico, el Salmo 97, verso 2, dice, nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese Dios justo, de ese Dios justo. En la medida, mis amados hermanos, que conocemos a Dios, vamos entendiendo que Dios es un Dios justo, un Dios que, como dijimos la vez pasada, en todos sus atributos es absolutamente perfecto. Y de igual manera la justicia de Dios es perfecta. Ahora, tenemos que entender y definir qué significa justicia. Cuando el Antiguo Testamento habla de justicia y de juicio, utilizan la misma raíz, pero dependiendo el versículo donde se encuentre, utiliza la palabra justicia o la palabra juicio. Y esta palabra significa integridad, significa honradez. Decir que Dios es justo es decir que Él es totalmente íntegro, que Él es totalmente recto. Acabamos de leer en el Salmo 97:2, ¿no? Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y justicia y juicio, como les acabo de decir, son indistinguibles el uno del otro. Ahora, decir que Dios es justo es decir que Dios es equitativo. O sea, que moralmente Él es absolutamente recto. Dios es absolutamente recto en la parte moral. Veamos lo que dice Ezequiel 18:25. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Fíjense que aquí está haciendo una comparación entre lo que es la rectitud, la justicia del Señor y la injusticia del hombre. Y aquí esa injusticia se menciona como camino torcido, camino torcido. En la palabra, en las Sagradas Escrituras también se utiliza la palabra injusticia o iniquidad de la misma manera. O sea, la persona que es inicua moralmente es una persona que no es recta, es una persona que es torcida. Moralmente está chueca, está torcida. Y aquí cuando se habla de juicio también, eh, se aplica esta justicia precisamente a la situación moral, bien sea a una situación favorable o a una situación desfavorable. Cuando Dios, que es el juez, juzga, aplica la justicia sobre la vida del hombre, está viendo esa parte moral de ese ser creado, de el hombre. Y si los caminos del hombre son rectos, la justicia
los favorece. Hay una canción popular, dice eh, que los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como imaginaba. Y efectivamente, los caminos del hombre delante de su propio criterio, delante de su propia sabiduría e inteligencia son totalmente torcidos. O sea, son caminos inicuos. No hay una moralidad adecuada. O sea, son inmorales. Los caminos del hombre no son rectos. Y cuando los caminos del hombre no son rectos, la justicia de Dios declara o decreta la muerte y el infierno para este hombre. Ahora, la justicia de Dios no es algo que Dios tiene. Como ya hemos visto los demás atributos, es algo que Dios es. La justicia es algo que Dios es. Así como la palabra también dice que Dios es amor. Dios también es justicia. Dios es justicia. Muy bien, mis amados hermanos. Ahora, a veces pensamos que Dios está obligado a hacer ciertas cosas. Dios no está obligado a hacer nada que se salga de lo que Dios es. Ya habíamos dicho y hemos mencionado muchos de los atributos de Dios. Dios es bondad, es amor, Dios es misericordia, Dios es infinitud, Dios es perfección. Y hoy estamos hablando precisamente que Dios es justicia. Dios es justicia. Y Dios nunca ha cambiado. Dios nunca ha cambiado. Él sigue siendo el Dios justo y el Dios perfecto. Y esa justicia de Dios y ese juicio de Dios se revela en las Escrituras de una manera muy, muy, muy amplia. Desde el mismo libro de Génesis, en el encuentro con Adán y Eva, viene juicio de Dios sobre Adán y sobre Eva. Y seguimos leyendo las Escrituras y viene el juicio de Dios sobre toda la humanidad a través del diluvio. Viene el juicio de Dios sobre hombres murmuradores en el pueblo de Israel. Viene el juicio de Dios sobre aún sacerdotes que no cumplieron los principios del Señor. Viene el juicio de Dios sobre reyes impíos. Viene el juicio de Dios sobre su propio pueblo, viniendo esclavitud, muerte, desolación, cautiverio. O sea, a través de toda la Escritura vemos también el juicio de Dios, y no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Dios es un Dios de justicia. A veces se ha hecho creer a la gente que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y eso no es así, mis hermanos. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios determinó redimir al hombre. Ese fue su plan, ese fue su propósito. Y no cambió su plan. No cambió su plan. Fíjese que en Apocalipsis se canta precisamente a la justicia de Dios. Veamos ese texto que está ya en Apocalipsis 16, versos 5 al 7. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios, verdaderos y justos son tus juicios. Ahora, para el pueblo
judío y para el pueblo cristiano, el atributo de la justicia de Dios es algo real, porque Dios es justicia. Y la justicia siempre prevalece. Ahora, ¿en qué posición nos encontramos cada uno de nosotros? Con respecto a la justicia de Dios, ¿en qué posición nos encontramos cada uno de nosotros? Y aquí hay una disertación bien interesante, una pregunta de un teólogo que se llamaba Anselmo, uno de los grandes padres de la iglesia, uno de los grandes teólogos, que hace esta pregunta: ¿cómo perdonas al malvado si tú eres justo, supremamente justo? Y esta es una pregunta trascendental. La repito, ¿cómo perdonas al malvado si tú eres supremamente justo? Tristemente, mis amados, hoy en día, para muchos esta pregunta no tiene mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos de Dios es un concepto tan degradado, tan mínimo, que realmente no nos interesa. La gente espera que un día se muera y llegue a las puertas del cielo, golpee y que San Pedro lo reciba con los brazos abiertos, o que lo dejen pasar un tiempito en el purgatorio y todo se arregló. Cuán equivocados están. Y se darán cuenta tristemente muy tarde en sus vidas, muy tarde. Anselmo se contestaba a sí mismo esta pregunta y decía lo siguiente: vemos donde el río fluye, pero las fuentes de donde nace no las vemos. Vemos donde el río fluye, pero las fuentes de donde nace no las vemos. Él sabía que Dios lo podía hacer, pero no sabía cómo Dios lo hace. ¿Puedes tú justificar al hombre malvado y seguir siendo justo? Y precisamente en la escritura encontramos algunas respuestas a esta pregunta. Y una de esas respuestas es que Dios es uno, el triuno. Dios es un ser unitario. ¿Qué significa eso? Que Dios no está compuesto de partes. ¿Eh? Nosotros no somos seres unitarios, porque a nosotros nos pueden quitar un brazo o una pierna, o nos cortan un pedazo de intestino, o nos quitan un pedazo de cerebro y seguimos siendo los mismos, seguimos permaneciendo. Dios es uno solo, significa que no está compuesto por partes. Y la palabra del Señor lo menciona así, y los judíos también lo creyeron así. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Mm? El Señor es uno solo. Es la unidad de un Dios trinitario. Ahora, el ser unitario significa que hay un Señor, que hay un Señor. O sea, que hay un, un Dios en sí mismo, que Dios es uno. O sea que no tenemos que pensar en Dios como una cantidad de partes que se unen, ¿cierto? Como un ser compuesto. Y los atributos de Dios
nunca están como dispersos, ¿no? Que es algo que Dios recibe o que Dios añade. No, no, Dios siempre ha sido el mismo, porque Dios no es un ser compuesto. Nosotros como personas, sí. A veces una persona puede tener varias personalidades. En caso, por ejemplo, de la esquizofrenia. Ahora, tenemos que tener claro que eso es supremamente importante. Dios es uno, Dios no tiene partes, Dios es un Dios, un todo. Y todo lo que Él hace, lo hace perfectamente armonizado. Aunque aquí armonía se refiere generalmente a instrumentos que se ponen de acuerdo, pero aquí en Dios no hay partes, él es uno. ¿M? Y los atributos de Dios no están luchando unos contra otros, no está luchando la misericordia o el amor contra el juicio, sino que todos trabajan unidos, unidos. ¿M? No hay esas divisiones en Dios. No es que la misericordia esté peleando contra el juicio. No es que la misericordia dice, sí, perdonemos a este, y el juicio está diciendo, no, mire, se lo vamos a condenar. No es así. De pronto algunos eh, o personas que no conocen al Señor piensen de esa manera y tengan que hacer sacrificios y ofrendas para calmar la ira de ese Dios y que se incline hacia la bondad y hacia la misericordia. Pero el Dios de las Escrituras no es ese. Y él mismo lo afirma ya en el Salmo 50:21. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? No somos igual a Dios. No somos igual a Dios. Ahora, todo lo que Dios hace, como les venía mencionando, está perfectamente armonizado, porque todo lo que Dios es en una sola unidad, en una sola unidad. ¿Cómo puede Dios, siendo justo, absolver al malvado? ¿De dónde sale esa decisión de Dios, de esa unidad de Dios, de la justicia y de la misericordia de Dios? Otra razón es precisamente la obra de el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo realizó, o sea, en resumidas cuentas, el Evangelio, y particularmente aquí con lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios y todo lo que hemos dicho de Dios se aplica a Cristo porque Él es uno solo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Tomó esa naturaleza humana, la naturaleza del hombre, cargó sobre sí todo el pecado, fue a una cruz, experimentó todo el sufrimiento, todo el dolor, derramó su propia sangre y en cada una de estas cosas, de esos aspectos, siguió siendo Dios, el infinito, el todopoderoso, el perfecto. Ya habíamos hablado de la infinitud de Dios. ¿Qué significa infinitud? Que no tiene medidas, que no tiene límites, que no tiene ni techo, ni fondo, ni orillas. ¿Mm? ¿Cómo fue el sufrimiento de Jesús? Infinito, infinito. Ahora, también es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede. Nunca es el Dios que, bueno,
y casi lo logramos. No, es el Dios que lo realiza todo lo que Él ha diseñado, todo lo que Él se ha propuesto, lo hizo. El Dios Todopoderoso, el hacedor del hombre, muere en la cruz a favor del hombre para pagar su pecado. Y todo el poder de Dios estuvo en este acto de expiación. Tenemos que entender y comprender esa grandeza de ese acto y la eficacia, el poder en el acto de la expiación del Señor Jesucristo. O sea, el poder de la cruz es un poder infinito y es todopoderoso. Y esto va acompañado de la perfección. La sangre del Señor Jesucristo es perfecta. Su obra es perfecta. No hay nada que se pueda añadir. Una obra intachable, una obra impecable, una obra perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Cómo podríamos entonces responder a la pregunta, ¿cómo puedes tú perdonar al malvado si eres justo? Debemos verlo a través de la obra de la cruz. El santo que llevó allí todo el sufrimiento, todo el dolor, pero también el que resucitó de entre los muertos, el que borró nuestros pecados, el que pagó la sentencia que cada uno de nosotros merecíamos. Ahora, ¿dónde nosotros nos ganamos la sentencia? ¿Cuál sentencia? ¿Sobre cuál sentencia estábamos nosotros? Muerte. Toda alma que pecare, esa alma morirá. Estábamos bajo juicio y sentencia. Sentencia de muerte y condenados al infierno. ¿Por qué? Porque moralmente estábamos torcidos, chuecos. Moralmente no éramos perfectos. No importa cuán buena gente se sea. No importa cuán caritativos, amables, cuán dadivosos podamos ser. Todo eso no importa, porque la situación es que hay algo que en el área moral está mal. Hay maldad en esa área moral. La justicia tiene que ver con la situación moral del hombre. ¿Queda claro? La justicia de Dios tiene que ver con la situación moral del hombre. Cuando Dios confronta a un hombre, lo confronta con su situación moral. O lo encuentra inadecuado, injusto, torcido, con iniquidad, y hay sentencia de muerte y del infierno para esa persona, o lo encuentra justo, lo encuentra justificado. Todos y cada uno de nosotros estuvimos bajo esa sentencia de muerte, mis amados hermanos. Y parece que la gente ni siquiera se está enterando que está bajo sentencia de muerte. Parece que los únicos que son conscientes de la sentencia de muerte son aquellos que han sido juzgados por tribunales humanos y están esperando llegar a la silla eléctrica o a una inyección letal. Pero toda la humanidad está bajo sentencia de muerte. Y la gente está feliz.
no se ha dado cuenta de su situación real. No han entendido en qué condición moral se encuentran. Ni los viejos, ni los jóvenes, ni los ancianos. ¿Cómo está su condición moral? No me diga nada, la Biblia dice que está torcida, de que usted moralmente está dañado. El corazón del hombre es un corazón pervertido. Todo esto que está pasando actualmente me pone a veces a pensar, ¿no? Se hacen grandes convocatorias y grandes convenciones y grandes reuniones para arreglar el tema de la naturaleza, el tema de la biodiversidad. Se hacen grandes convocatorias a nivel del mundo, a nivel de estas grandes entidades mundiales, para ver cómo solucionamos el problema del hambre. Se siguen haciendo estas convocatorias y reuniones permanentes y continuas a ver cómo solucionamos el problema de la guerra. Y todos son reuniones. Y cada una de esas reuniones termina concluyendo de que lo que necesitamos para eso es plata. Necesitamos dinero, entonces vamos a ponerle más impuestos al pueblo. Eso es lo que finalmente concluye. Y ese dinero es para que los políticos y los que están metidos en todo este sistema de corrupción se llenen sus bolsillos con ese dinero. Pero el problema no está ahí. El problema no está ahí. El problema está en el corazón del hombre. Porque el hombre tiene un corazón totalmente inmoral. Entonces, delante de Dios, el hombre inmoral le aplica la justicia de Dios. ¿Y cuál es la sentencia sobre este hombre inmoral? La muerte. Condenado al infierno. Y esto no está luchando allá internamente en Dios con su misericordia, con su amor y con su bondad. No, para nada. Todos los atributos de Dios confluyen hacia esa sentencia que Dios ha declarado. Lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 16. Justo, justo eres tú, Señor. El que eres, el que eras, el santo, el que ha juzgado estas cosas. Dice que tus juicios son verdaderos y justos. Todo lo que Dios hace es perfecto. Allí en el cielo no hay un grupo de ángeles o arcángeles mirando a ver cuándo Dios se equivoca en alguna cosa o cuándo no les parece a ellos lo que Dios hizo. En el cielo no hay eso, mis amados hermanos. No hay allá así sindicatos y cosas de esas. Porque Dios no tiene fallas. Y las mismas ángeles están declarando eso. Tus juicios son verdaderos y justos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Ah? Ahora, cuando Dios envía a un hombre a morir por causa de la justicia, ¿cierto? Tanto la sabiduría, la misericordia, el amor, la piedad están ahí. Todo cuanto es Dios está presente en esa sentencia que Él ha decretado. Por eso, mis amados hermanos, por esta realidad espiritual, esta realidad moral en la que el hombre vive, es que es fundamental y básica la expiación, la obra que el Señor Jesucristo
hizo en la cruz. El Señor Jesucristo no fue a la cruz para cambiar el modo de pensar del Padre. No fue para torcer la mano de Dios, el brazo de Dios, para hacer lo que Él no quería. No, el Señor Jesucristo fue a la cruz precisamente para cambiar la situación moral del hombre. Para que el hombre que se acoge a esa obra del Señor Jesucristo en la cruz, que cree en Él, que lo reconoce como su Señor, es justificado por la justicia del Señor Jesucristo. Y ese hombre es declarado justo. Todo lo que debíamos nosotros sufrir y padecer y pagar por nuestra injusticia, por nuestra depravación moral, el Señor Jesucristo lo pagó allí en la cruz. Él fue el que sufrió por mí. ¿Para qué? Para cambiar mi situación moral. Ahora, todo aquel que se entrega al Señor, que entrega su vida realmente, que la pone al servicio de Él, que reconoce que no puede por sus propios medios acercarse a Dios, sino a través de la obra del Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, esa situación moral es cambiada. Esa situación moral es transformada. Dios no dice, bueno, perdonemos a aquel que parece como buena gente. Él no dice eso. Él no dice, perdonemos a este que mire es como juicioso para ir a la iglesia todos los domingos. No es eso lo que trae salvación, mis hermanos. Perdonemos a ese que mire todos los días ora y ora y ora, ya me tiene hasta aquí. Perdonémoslo. No, mis amados hermanos. Cuando Dios mira al hombre, mira si la expiación de Cristo está sobre él. Si ha sido justificado por la obra del Señor Jesucristo. O si aún en la vida de esta persona sigue amando el pecado. ¿Qué tanto usted aborrece el pecado? A veces nos hemos acostumbrado a convivir con cosas que no nos parecen tan serias, que no nos parecen como, no, pero esto no es tanto, es una mentirita piadosa, es una mentira blanca. ¿Ah? Mis amados hermanos, el pecado nos lleva a juicio. El pecado nos lleva a condenación. Pero cuando ese pecador se ha arrepentido, ha aceptado la sangre del pacto, esa justicia ahora es imputada sobre la vida de esta persona. Y viene una sentencia sobre la vida de esta persona. ¿Cuál es la sentencia? Vida eterna. Y Dios hace ambas cosas. Trae o sentencia de muerte para el pecador o sentencia de vida para aquel que se ha arrepentido. Muy bien. Ahora, tenemos que comprender, mis hermanos, que cuando Dios mira a ese pecador, el que se ha arrepentido, el que ha confesado sus pecados, acepta la expiación que hizo el Señor Jesucristo en la cruz y lo declara justo. Y al declararlo justo, viene la sentencia. Ya no puede ir al infierno. Ya no puede ir al infierno.
¿Será que ese es un motivo para dar gracias a Dios? Para tener un profundo agradecimiento, un profundo regocijo, para explotar en voces y gozo de alegría en nuestro ser. Pero hay muchos cristianos que andan volando bajo. Parece que aún no han entendido estos principios. La justicia está del lado del pecador arrepentido. La justicia está de nuestro lado. ¿Qué dice el apóstol Juan ahí en su primera carta? Capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora la justicia está de nuestro lado. Porque todo lo que se hizo en la cruz está a nuestro favor y ha cambiado nuestra situación moral. Hemos sido justificados. Eso es lo que realmente significa justificación. Ahora, ¿realmente creemos en la justificación? Decíamos esta mañana, uno de los fundamentos de la reforma es la justificación por la fe. No por obras, no por obras nuestras, sino por la obra de uno, el Señor Jesucristo. Por eso somos nosotros justificados. Ahora, lo que hizo el Señor Jesucristo no cambió nada en Dios. Porque a veces se piensa en Dios como ese hombre anciano allá con el ceño fruncido y con un látigo esperando a ver quién se equivoca para darle un latigazo. Y que solamente es cuando el hijo va y presenta su ofrenda allí que él puede cambiar de semblante. No, mis hermanos. La obra del Señor Jesucristo no cambió nada en Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo justo. Dios sigue amando porque Él es amor. Dios sigue extendiendo misericordia porque Él es misericordia. Dios sigue siendo compasivo porque Él es compasión. Porque eso es Él. No se trata de algo que sale de Dios. Se trata de algo que Dios es. La tercera razón, mis amados hermanos, para entender por qué Dios justifica al impío, es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. La bondad de Dios fluye, pero la bondad de Dios sin justicia no es bondad. Ojo, la bondad de Dios sin justicia no es bondad. Usted puede ser bueno, pero no ser justo. Ojo con eso. Y si Dios es bueno, Dios es justo. Cuando Dios castiga al malvado, está haciendo una cosa justa. ¿Por qué? Porque eso es lo que merece el malvado. Pero cuando Dios perdona a aquel que se ha arrepentido, que ha sido justificado y lo declara justo, también está de acuerdo con la naturaleza de Dios. De tal manera que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo actúan como uno, como uno. ¿Mm? Siempre actúan como Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es Dios. A veces nosotros tratamos a las personas de acuerdo a como las vemos, ¿no? Como ellas nos tratan o conforme a la idea que nosotros tenemos de ellas.
¿Sí nos pasa eso? Si usted tiene una esposa que se la pasa rezongando todo el día, ¿cómo la trata? Bueno, usted debe responderse. ¿Ah? Con paciencia, uy, qué hombres tan juiciosos. Aquella persona en que usted confiaba lo traicionó, se dio cuenta de que no era tan confiable. Las situaciones de nuestras vidas con las demás personas pueden cambiar. Nuestro amor, nuestro afecto puede variar. Pasamos a veces de un amor profundo a un odio, a un rechazo. Hay días que se despierta usted y dice, uy, qué bendición esta mujer en mi cama. Dios me bendijo con mi esposa. Pero hay otros días que pregunta y usted, ¿y por qué me casé? ¿Quién me estaba mandando? ¿De cómo varían nuestros sentimientos y nuestras emociones? Varía nuestro amor, varía nuestra cercanía, nuestra confianza, nuestra amistad. En Dios no varía absolutamente nada. Su amor siempre es el mismo, su justicia, su misericordia, porque Dios siempre actúa como Dios. Dios no actúa como el hombre. ¿Cómo les parece? No tenemos que meternos al cielo por una ventana, escondidas. No tenemos que hacerlo. No, mis amados hermanos. Dios es, será y ha sido siempre Dios. Miremos lo que dice Mateo 22:12. Dice, tomando a Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y animales cebados, y todo está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Y luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que estaba vestido con traje, que no estaba vestido con traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Qué parábola tan tremenda. Un hombre entró a la fiesta del rey, pero no estaba vestido con el vestido de boda. ¿Cuál es ese vestido de boda para estar en la presencia del rey? La justificación por la fe. Recuerden que en un canto que muchas veces entonamos, dice que Él nos ha vestido de lino limpio, blanco y resplandeciente. Hemos sido justificados. Nuestros ropajes antiguos de impiedad, de inmundicia, de inmoralidad han sido removidos y hemos sido revestidos del nuevo hombre. Ahora es Cristo en nosotros.
Y al rey no se le pasó. Muchos piensan que van a poder colarse en el cielo, que porque yo soy buena gente, porque yo hago obras de caridad, porque yo he sido buen marido, buen padre, porque he sido honesto en los negocios. No, nada de eso son ropas de boda. Nada de eso. Nada de lo que haya en cada uno de nosotros son ropas de boda. La única ropa de boda adecuada es la justificación por la fe en la obra que el Señor Jesucristo hizo. Dios lo sabe y lo conoce todo. Mi querido hermano, no se engañe. Dios conoce hasta el más de los recónditos pensamientos que hay allí en su mente, de las más oscuras intenciones que hay allí en su corazón. A veces pensamos que podemos sacarle el quite a Dios. Aún cosas que a veces nosotros no tenemos claras, Él las conoce perfectamente. Él conoce todo lo que puede ser conocido. Y Él conoce a todos. Escúcheme usted que me está escuchando, Él lo conoce a usted. Lo conoce total y perfectamente. Y Él no va a permitir que el hombre, donde hay pecado, donde el hombre que no se ha arrepentido, donde el hombre que no se ha acogido a esa expiación de Cristo, pase desapercibido. Sobre él vendrá el juicio y la sentencia de muerte. No podemos ser personas de doble ánimo. ¿Recuerdan ayer en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 21? Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo andaréis vacilando entre dos opiniones? A usted es firme, es constante en las cosas de Dios, en el conocimiento de Él, en mantener su corazón limpio. Podemos decir que la inconstancia es iniquidad, la inconstancia es pecado. Más adelante en el Nuevo Testamento habla del hombre de doble ánimo. Un hombre de doble ánimo. O somos de una pieza o no somos. No hay de otra. O caminamos con Cristo o estamos siendo enemigos de Él. Así digamos que somos cristianos. Por eso cada uno debe evaluar su propia condición delante de Dios. Como la palabra nos dice, examínese cada uno para saber si está verdaderamente bajo la gracia de Dios. Examine su corazón a ver si hay pecado allí. Nos corresponde a nosotros examinar cada día nuestras vidas a la luz de las sagradas escrituras. Y las sentencias de Dios están ahí. O a favor de la vida o a favor de la muerte. Si no ha habido arrepentimiento, si no ha habido confesión de pecados, si no se ha acogido esta persona a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, si no ha creído en su corazón, el juicio es inminente. Y la sentencia es juicio, muerte e infierno. ¿Y será que algo puede cambiar eso? No. Nada, ni en el cielo ni en el infierno va a poder cambiar eso.
Pero si este hombre va realmente arrepentido delante de la presencia de Dios, y como el publicano ese que se hacía lejos y golpeaba su corazón, su pecho, y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, donde se ha apropiado a los beneficios infinitos de la obra de el Señor Jesucristo, hay una sentencia sobre él, la sentencia también de justicia. Y esa sentencia es vida eterna y el cielo. ¿Y alguien va a poder cambiar eso? Absolutamente nadie, nadie, nadie. Qué misterio, ¿no? Qué cosas tan maravillosas. Por eso la palabra dice es que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios nos ha revelado a aquellos que le amamos. Gloria a Dios por todas estas cosas maravillosas. Gracias a Dios por su evangelio. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque Él es Dios. Él es nuestro Dios. Él es el Dios justo que pagará a cada uno lo que cada uno merece. Padre, te damos gracias por ser ese Dios justicia. Gracias, Señor, porque has cambiado nuestra situación moral de pecado, de iniquidad, nuestro caminar en la vida torcido y depravado. Y nos has lavado y limpiado. Nos has justificado a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Has quitado ese ropaje sucio, mugriento, contaminado e inmundo sobre nuestras vidas y nos has puesto esos ropajes de boda. Gracias porque ahora podemos disfrutar, Señor, de tu presencia, del conocimiento tuyo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo, Señor, sabiendo que ahora la sentencia que hay sobre nuestra vida, la justicia que Dios ha aplicado sobre cada una de nuestras vidas, es esa sentencia de vida eterna, es esa sentencia, Señor, del cielo. Gracias, amado Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.